Volviendo al tema de Lassie, Lassie, por ejemplo, ladraba y al ladrar se daban cuenta que era lo que había alguien en peligro, por ejemplo, y había que seguirla. Y a veces Lassie ladraba y miraba, por ejemplo, una herramienta o algo que necesitaban llevar. Y después estaba el caso de Beethoven. Hay una película que se llama Beethoven, que es un perro que a los dueños los salva, enredando a los que los iban a desfalcar económicamente con la correa. No me acuerdo bien cómo era el cuadro de la película, pero se pone a correr, a correr, a correr y los ata en las sillas. Y Beethoven, por ejemplo, tuvo así como esa intuición, ¿no? Después están los perros que salvan a los dueños en los incendios, como que tienen desarrollado un instinto muy grande de lo que es la salvación a los amos. Pero yo lo que no sé muy bien, si por ejemplo Pachi a veces me dice cosas y no sé si es que es lo que yo estoy pensando, lo que él dice. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de los incendios o de las alertas. Por un lado dicen que los perros ven fantasmas, como que tienen visión, sonidos ultrasónicos, por ejemplo, entienden los sonidos de una determinada frecuencia y ven también espectros de energía que nosotros no vemos. Y así se los ve, por ejemplo, a los perros ladrar, como que hay un espíritu. Y ladran como que hay alguien y en realidad no se ve nadie. Y ese es el caso también del espiritismo, ¿no? Del caso de los fantasmas y todo ese tema que está tan en boga. Pero no sé si es algo de... Eh, del caso de los pájaros, por ejemplo. El loro, los loros. Los loros aprenden a hablar. Y un loro, por ejemplo, me mostraba que él aprendía a hablar con sus patitas, algo parecido a las danzas de las abejas, pero él me decía que cuando yo le decía hola, él se quedaba mirándome y caminaba 2 pasitos para la derecha, es decir, iba como escribiendo con sus patitas para memorizarlo. Y yo digo, ay, gracias por explicarme esto, porque nunca me había imaginado, ¿no? Que podían, digamos, llegar a aprenderlo de esa manera. Y es decir, que en el aprendizaje del habla tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, el caso ese, ¿no? De los loros, que es un caso que todos conocemos, el loro perico. Ese perico, perico. Después dicen que el animal más inteligente es el caballo. Decían,
no lo leí en ningún lado yo, pero era así como decir, no sé, eh, las tortugas invernan debajo de la tierra, bueno, ese saber popular, digamos. Se sabía que los caballos eran lo más inteligentes. Sin embargo, el caballo no tiene vida doméstica en la ciudad. Entonces, en ese sentido, puede ser que el perro haya como evolucionado más. Yo la otra vez ponía un ejemplo. ¿Se imaginan un caballo eh, compartiendo, digamos, la cena, mirando la tele todo el día, trayéndole las pantuflas a la cama al dueño? Es decir, participando de la vida. En realidad al caballo no le gustaría tampoco. El caballo no está como para vivir en una casa. Por su misma contextura se sentiría incómodo. Debería ser una casa más preparada, ¿no? Eh, pero sí, por ejemplo, los caballos también comunican, ¿no? Se comunican mucho con los amos y el hombre que tiene un caballo y que lo quiere realmente es peor que con los perros. La gente sufre mucho con los perros, pero la persona que quiere un caballo es casi peor, porque el caballo es algo tremendo cuando uno quiere un caballo. Y a mí me pasó, por ejemplo, de quererlo sin siquiera tenerlo. Si yo tengo un caballo imaginario, que cada vez que veo un caballo, me acuerdo de él, porque yo soñé con un caballo. Y no sé si será del futuro, o si realmente, tal vez cuando yo era muy chiquita, estaría ese caballo. Yo siempre tuve los caballos, las yeguas de mi abuelo, los caballos que habían, pero yo me acuerdo de un caballo, como si yo hubiera sido en una vida pasada, tal vez hubiera sido la hembra de un caballo, porque yo me acuerdo de un caballo que era así y asá, y me lo acuerdo, ¿no? Y no era ninguno de los que yo, digamos, conocí. El más conocido, el que me hizo más acordar, porque me mostró que tenía las pupilas rectangular, era el de Don Alejandrino. Ese fue el caballo que tenía más, como que me pareció reconocerlo. Seguramente de chiquita tal vez yo habré estado con algún caballito por ahí. Tal vez sería ese caballo, ¿no? No sé. Bueno, pero generalmente, según muestran en las películas, por ejemplo, uno ve en Lassie, cómo lo quería Timmy, Jet, a Lassie. Obviamente que la adoraban, ¿no? Y se le llegaba a pasar algo. Pero en las películas cuando muestran cuando alguien quiere un caballo, es mucho peor. Cuando se muestran las películas que se muere el caballo del dueño, es horrible, es algo que prácticamente no se puede soportar. Y, y eso no sé muy bien por qué es. Supongo que es por la comunicación del animal. Esto comenzó porque recordé los caballos que llegaban a la costa, que era un camino muy árido, con mucho calor, sufrían mucho. Y me acuerdo de un caballo que me llamaba para que lo vea y se tiraba en la tierra y se daba vueltas y se refrescaba con la tierra. Y parece como que me decía, cuando tengas mucho calor y estés muy cansada, podés hacer esto, ¿no? Tirarte así en la tierra y para mí esa comunicación de ese caballo no me puedo olvidar más, ¿no? Porque parecía que me quería decir, no sé qué me quiso decir, pero no me voy a olvidar más.
Lo mismo cuando iban a tomar agua al canal, que también querían que los mire. Es decir, que a veces los caballos me comunicaban como algo, ¿no? Como dándome a entender algo del futuro. Pero ahí con el agua no era como con lo de, como ese que se revolcaba en la arena, sino lo del agua era algo más picaresco, no sé, no picaresco, sino como me miraban con una cierta complicidad. Tal vez me tiraban onda que los dueños no sé qué cosa, que tal vez iban ahí a tomar agua para verme a mí o no sé. No creo a mí, ¿no? Pero a mis tías, primas, no sé. Yo era medio chicuela. Y bueno, después siempre uno ve en las películas, ¿no? Que tienen papagayos, osos, no sé, pero no hay tanta conexión de la persona, como en el caso del perro, a veces ni siquiera con el mismo gato, pájaros, bueno, tantas cosas, ¿no? Leones, por el león sí, ¿no? Tal vez lo que pase que cuando el animal es más fuerte que uno, por ejemplo, en el caso del perro o de la mayoría de las mascotas, el hombre es como más fuerte. En cambio, en el caso del caballo, el león, el oso, no sé, pero pareciera que uno depende más. Bueno, yo por ejemplo cuando veía a Mr. Ed, tal vez era Mr. Ed el que me enganchaba mucho yo. Yo no sé cómo explicar lo que me pasaba con Mr. Ed, porque decían que hablaba, y yo sabía que no hablaba, pero no podía como conformarme, es decir, yo en ninguna parte del programa podía como llegar a salir de como de una especie de, de tortura mental que me hacía de que el caballo no hablaba, pero si el caballo hablaba, pero si pudiera ser que hablara, bueno, me hacía todo eso todo el tiempo. Y me acuerdo que Wilbur, bueno, siempre se acercaba y hablaba con el caballo, y Mr. Ed era divino, ¿no? Mr. Ed. Y un día va y abre una canilla, agarra el balde, creo que también era para salvar una situación o algo así. Abre con la boca la canilla, llena el balde, cierra la canilla, agarra el balde y lo tira el agua. Y cuando hizo todo eso, yo sentí como un alivio, ¿no? Porque a mí me ponía como mal que, que hicieran que el caballo hablaba, pero en realidad no hablaba. Y cuando Mr. Ed dio ese paso como de inteligencia, yo sentí una alegría tan grande cuando Mr. Ed abrió la canilla, porque digo, eso sí lo pudo haber hecho el caballo. A no ser que Mr. Ed era un hombre disfrazado, no sé. Y bueno, cuando tira el agua, no sé lo que hace, ¿no? Pero por ejemplo, Mr. Ed no hacía muchas cosas así de salvación más que hablar. Y en realidad no había caballos que hablaban. Entonces no era lo mismo. Y en ese caso no era que Wilbur tenía una gran conexión con Mr. Ed. Sí, estaba así conectado, pero había otras películas, ¿no? Estaba Furia. Furia creo que era también. Claro, era la mezcla de Mr. Ed y de Furia. Estrellita había también. Después estaban las monas. Había una mona, una monita,